El monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz,
Recibe este culto, Señor. Haznos sentir tu santidad, tu presencia, y nosotros con corazones humildes, reverentes y sobre todo humillados te alabemos. Recibe estos cánticos, recibe las plegarias, recibe los diezmos y las ofrendas, recíbenos a nosotros. Quisiéramos que tu palabra hoy nos empodere, nos capacite, nos mueva. Así que al abrirla, Señor, te pedimos que tu Espíritu tome este lugar, se mueva sobre todo en nuestras conciencias, tocándonos e impulsándonos a tu voluntad. Señor, si hay personas en este lugar que han venido cargados, afligidos, tristes, que tu presencia los llene, que ninguna cosa los distraiga, que ninguna cosa nos saque de este lugar, que disfrutemos de estar en tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Vamos a la Biblia, vamos a la palabra. Ya yo hoy he sido bendecido. ¿Y usted ha sido bendecida, bendecido hoy? Dice en la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Qué cosa? Habitar los hermanos juntos y en armonía. Así que hoy no solo venimos a disfrutar la presencia de Dios, gracias, hoy venimos también a disfrutar la compañía de nuestros hermanos. Si bien es cierto la salvación es individual, también es cierto que no nos salvamos solos. ¿No nos salvamos cómo? Yo siempre he dicho que tu hermano, mi hermano que está al lado es mi visa al cielo. Porque si llego al cielo solo me van a preguntar, ¿y la gente que te di al lado tuya? ¿Dónde la dejaste? Venían de rezagado y yo vine más rápido y lo dejé. No, vaya a buscarlo. Por eso la salvación no es me olvido de los demás y corro solo. La salvación es correr con los demás y llegar en el nombre de Cristo. Vamos a la Biblia. Yo quiero que Dios me bendiga hoy. Hoy abrimos una nueva sección en el libro de Apocalipsis. Hasta ahora hemos estudiado 4 secciones en Apocalipsis de manera general, porque hemos estudiado bastante cosas. Yo quiero terminar Apocalipsis ya, solo que no puedo terminarlo porque vienen muchos sábados que no predico Apocalipsis o alguien predica. Quiero decirle que a mitad de agosto y mitad de septiembre, 4 sábados, serán 4 sábados de evangelismo. Le hemos llamado campaña sabatina. ¿Por cuántos sábados? Empezamos el 18 de agosto y terminamos ahí el segundo sábado de septiembre. Evangelismo, mañana y tarde. El plan es que tú traigas a un amigo, una amiga a conocer la palabra de Dios, sábado en la mañana y sábado en la tarde. Estaremos, como ya venimos haciendo por varios años, dedicando esos 4 sábados de evangelización. Así que te lo estoy diciendo con tiempo, eso es agosto y apenas estamos empezando julio, para que invitemos y oremos por una persona. Hemos tocado 4 puntos fuertes de Apocalipsis, hemos tocado las 7 iglesias, ¿recuerdan? Hemos tocado los 7 sellos, ¿lo recuerdan? Hemos tocado las 7 trompetas. Y el sábado pasado terminamos lo que se llama los textos de transición en Apocalipsis, el gran conflicto cósmico, Apocalipsis 12, 13 y 14. A partir de hoy, a partir del capítulo 15, Apocalipsis es futuro. ¿Es qué cosa? Futuro. Hasta las 7 trompetas, pasado. Bueno, la 7ª trompeta tiene que ver con el futuro. Los temas de transición, Apocalipsis 12, 13 y 14, pasado, presente y algo de futuro. Pero ahora Apocalipsis 15 en adelante es completamente futuro. Algunos le llaman la segunda mitad, aunque no es la mitad, pero la segunda mitad, porque se va el elemento histórico y entramos en el elemento futuro, Apocalipsis. Vamos a entrar hoy en Apocalipsis 15. Lleva tus notas porque solo voy a predicar un sermón de Apocalipsis 15. Hoy voy a terminar Apocalipsis 15, es un capítulo corto.
Apocalipsis 15 pertenece a una unidad, que son Apocalipsis 15 y 16. Estos dos capítulos son una sola unidad. Para entender bien hay que tomarlo completo. Así que en la próxima entrega voy a trabajar con Apocalipsis capítulo 16. ¿Recuerda de qué prediqué el último sábado? Yo pienso que tenemos que hacer un examencito y dar regalitos también, ¿verdad? ¿Ah? El sábado pasado predicamos la doble cosecha de la tierra. Apocalipsis 14, desde el versículo 14 hasta el 20. ¿La doble cosecha de qué? Vimos 3 puntos en el sermón de la semana pasada. Vimos a Cristo en las nubes de los cielos viniendo en gloria. ¿Lo recuerdan? Tenía en su cabeza una corona y en su mano, ¿qué tenía? Una hoz. La corona símbolo de rey, la hoz símbolo de juez. Viene con toda autoridad a juzgar la tierra. Vimos 2 cosechas, fueron los otros 2 puntos que vimos, 2 cosechas. Una cosecha del grano, se vendimia, se recoge la mies, y una cosecha de las uvas, se recogen y se meten al lagar y se pisa en el lagar. 2 cosechas que fueron figuradas, ya Cristo lo había representado en el libro de San Mateo capítulo 13, cuando nos presentó la parábola del trigo y la cizaña. Para el tiempo del fin también habrá ¿cuánta cosecha? 2, una cosecha del grano y una cosecha de la cizaña. Hasta el fin del tiempo, trigo y cizaña estarán juntos. Vimos que por la parábola del trigo y la cizaña de San Mateo 13, el campo no es la iglesia, el campo es el mundo. ¿Cuál es el campo? El mundo. Cristo lo dice cuando el mismo Señor Jesús interpreta la parábola en San Mateo 13, 36 hasta el 43. Él mismo dice, el campo es el mundo. Quienes recogen la cosecha son los ángeles. Aprendimos que no somos nosotros. ¿Quiénes son? Quienes arrancan la cizaña son los ángeles. Así que si alguien te dio la tarea de arrancar la cizaña de la iglesia, no es tu tarea. ¿De quién es esa tarea? De los ángeles. Pero a veces creemos que tenemos la tarea de arrancar la cizaña. Lo número 1 es que no tenemos la capacidad para identificar qué es cizaña de verdad. ¿Cuándo se arrancará la cizaña? Dice la Biblia. Al fin de los tiempos, al fin del siglo. Y aprendimos la semana pasada que cuando el trigo madura y llena en la espiga, el trigo dobla la espiga y le cambia el color por un color dorado, pero la cizaña sigue derechita para arriba. Y ahí está la diferencia. Porque el que tiene que llevar el fruto del Espíritu carga más pesado. El que no lleva el fruto del Espíritu anda en la vida como que no tiene compromiso con nada y anda bien ligero. ¿Ah? Si usted está en las manos de Dios, usted va a llevar carga. Pero no se preocupe, cambie su carga por la carga del Señor. Dice él que su carga es ligera. Así que la semana pasada vimos la doble cosecha de la tierra, la cosecha del grano, la cosecha de las uvas. Las uvas representan a los perdidos a la cizaña, serán pisados en el lagar. Y dice que saldrá sangre hasta que llegue a la altura de los frenos de los caballos. Una simbología de la destrucción de los malvados. Hoy voy a entrar en Apocalipsis capítulo 15. Ya les dije que es una sola unidad, 15 y 16 es una sola unidad. El capítulo 15 abre. El capítulo 15 y 16 de Apocalipsis toca uno de los temas más trascendentes de Apocalipsis, de los más populares, de los más conocidos, de los más temidos. Así que estudiar Apocalipsis y no tocar Apocalipsis 15 y 16 es como quedarnos cojos. De hecho, cuando miramos algún evento que le dan el nombre de apocalíptico o alguna película que sale con el nombre de apocalíptico, mayormente está basado en estos capítulos o en lo que ellos se imaginan que serán estos capítulos. Apocalipsis 15 y 16 trata el tema de las 7 últimas plagas. Y otra vez debo decir que no son los temas que me gustaría predicar. Y yo sé que aquí hay gente que no son los temas que quisieran oír. Pero yo quiero decirte que es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, yo no debo oír lo que yo quiero oír, debo oír lo que Dios me quiere decir. Y yo no debo predicar lo que quiero predicar, sino predicar lo que Dios me manda que predique. ¿Estás conmigo? Así que hoy yo quiero alabar al Señor, porque hoy yo no vengo a traer mi mensaje ni a decirte lo que tú quieres, sino el mensaje de Dios y lo que Dios quiere.
quiero pedirte que mientras estás sentado esté orando para que el Espíritu de Dios no se manifieste en el vecino, se manifieste en ti. Se manifieste en mí. ¿Y cómo se manifiesta el Espíritu, pastor? ¿Saltando y corriendo aquí adentro? No, el Espíritu se manifiesta convenciendo de pecado, haciéndome un llamado certero al corazón, pidiéndome un cambio de conducta y de ritmo de vida. ¿Puedo pedir eso hoy? El Espíritu no solo me convence de pecado, el Espíritu me da poder para cambiar de dirección. Aleluya. Porque una cosa es poner a alguien desvalido, sin fuerza, sin posibilidad y decirle estás mal, pero él no puede nada que hacer. Pero el Espíritu no solo me convence de que no estoy bien, sino que me da el poder y la fuerza para cambiar de dirección. Así que yo quiero el Espíritu de Dios conmigo en esta hora. ¿Lo quieres aquí? Las 7 últimas plagas. El capítulo 15 que veremos hoy es la introducción a las plagas. Entender el capítulo 15 te prepara para entender el tema de las plagas que veremos la próxima semana. ¿Ok? Los sellos y las trompetas son juicios de Dios en el pasado. Pero los sellos y las trompetas tenían un propósito de provocar arrepentimiento. ¿Provocar qué? Recuerden que vimos 7 sellos, 7 trompetas. Y estas tienen como propósito despertar en la gente arrepentimiento. Pero con las plagas es diferente. Las 7 últimas plagas caen en un mundo impenitente, rebelde, que ha desafiado a Dios, que se ha negado a arrepentirse, que ha cauterizado su conciencia y ha decidido tomar un rumbo diferente al de Dios. Por eso las 7 últimas plagas no tienen como propósito arrepentimiento, sino castigo. Terrible. Por eso dice Apocalipsis 14, 9 y 10, el mensaje del tercer ángel. Las plagas es el cumplimiento de la advertencia de Dios en el mensaje del tercer ángel. ¿Recuerdan el mensaje del tercer ángel? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿qué va a pasar? Recibe su marca en la frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de la ira de Dios, que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante de Dios. La plaga es el cumplimiento de esa advertencia que Dios hizo antes. Así que no estamos hablando que las plagas son juicios mezclados con misericordia. No hay misericordia. Las plagas no son juicios para mover arrepentimiento. Ya no hay arrepentimiento. Cuando las plagas empiecen a derramarse, el cielo con tristeza, con llanto, con dolor, sabe que ya no hay más cosecha en la tierra. Y entonces viene el juicio, viene el castigo. Las plagas ejecutan el juicio de Dios sobre sus enemigos y rescata a los hijos fieles de Dios de los opresores. Dios, cual gigante, se levanta como un guerrero a luchar para liberar a sus hijos. Esas son las plagas. ¿Cuándo ocurrirán las 7 plagas? ¿Quiere anotar la fecha para decírtela? Te voy a dar puntos muy precisos, aunque no te puedo decir la fecha exacta, porque la Biblia no la da. ¿Cuándo empiezan a desatarse las plagas? Número 1, después de la predicación del mensaje del tercer ángel. ¿Después de qué? Recuerda que estudiamos en Apocalipsis 14, 6 hasta el versículo 13, estudiamos los mensajes de 3 ángeles. El primero, el evangelio eterno, y anuncia la hora del juicio y el llamado a definir a quién adora a Dios. El segundo anuncia la caída de Babilonia, y el tercero es una advertencia al que adora a la bestia y a su imagen. Cuando este mensaje del tercer ángel sea predicado y la gente, todos los moradores de la tierra, definan de qué lado están, empiezan las plagas. ¿Estás conmigo? Antes de que las plagas empiecen a caer, cada persona tendrá que definir si estoy del lado de Dios o estoy del lado de los poderes terrenales, si me mantengo guardando y siendo fiel a los mandamientos de Dios o me voy con las leyes humanas. No se van a derramar las 7 últimas plagas mientras haya una persona que todavía tenga que decidir.
¿Estás conmigo? Ah, pastor, pues entonces yo lo que me voy a hacer, me voy a quedar sin decidir para retrasar las plagas. Eso es imposible. Porque el que no decidió, ya decidió. Todos tendremos que decidir, y a veces no decidir por Dios es haber decidido contra el enemigo, porque Cristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es, dijo el Señor. Nadie será pasivo. Hoy discutimos entre una y otra religión. Hoy decimos que hay cientos de supuestos caminos, miles de religiones, pero para el tiempo del fin solo el mundo se polarizará en dos grupos: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y los que van en pos de la bestia y su imagen. Solo dos grupos: los que por cuidar su carne, su pellejo, su bienestar, su comodidad, niegan los principios de Dios y se van con las leyes humanas, y los que decidan mantenerse del lado de Dios. Algunos quizás me están viendo por la internet o aquí dentro, dirán: eso suena como a una utopía, como a una fantasía. Lo que te estoy diciendo no es fantasía, es la repetición de la historia. Si vamos al pasado, vamos a encontrar que en otras ocasiones al pueblo de Dios se le puso en entredicho o esto o aquello. La historia bíblica enseña que hubo un momento que un rey poderoso levantó una estatua gigantesca y entonces dio la orden que todos se postraran y adoraran la estatua. Un desafío a los mandamientos de Dios, igual como ocurrirá en el futuro también. Hay un mandamiento que dice que no te hagas imágenes, que no te postres ante ellas, que no las adores. Y dice el capítulo 3 del libro de Daniel que este rey, el gobernante del imperio más grande de la tierra, levantó una tremenda estatua, trajo a los gobernantes de todas partes del mundo conocido y dio la orden de que al sonido de la música todos debían adorar, o sea, violar los mandamientos de Dios. Y usted dirá: ah, pastor, pero medio calladito yo voy y me arrodillo y Dios no me va a pasar eso en cuenta. Si me lo está diciendo una esposa, ¿te gustaría que tu esposo medio calladito te sea infiel por ahí sin que tú lo tomes en cuenta? ¿Verdad que no? ¿Cuánto más Dios, que dice que Él es celoso, que es firme y que no soportará en ningún momento al malvado, al pecador? Es historia. Ya en el pasado, al principio de la iglesia cristiana, muchos gobernadores de Roma, entre ellos el gobernador Domiciano, dio la orden de que había que adorar al emperador. Y muchos cristianos perdieron sus propiedades, fueron encarcelados por mantenerse fiel a Dios. La historia volverá a repetirse de manera igual otra vez. Así que lo que estamos hablando de que viene en el futuro ya tiene una tipología en el pasado. La historia vuelve a repetirse. ¿Cuándo ocurrirán las plagas? Número 1, después del mensaje del tercer. Número 2, ¿cuándo ocurrirán las plagas? Cuando el caso de cada ser humano haya sido decidido en el santuario celestial. ¿Cuándo caerán las 7 plagas? Así cuando usted oiga a alguien que diga: ya las 7 plagas están cayendo, son principios de dolores. Las plagas no pueden caer porque son castigo, no hay motivo de arrepentimiento. Es Dios dando la retribución a los malvados. Por eso va a caer sobre un mundo que ya está definido. Cada caso de cada persona tiene que haber sido definido en el santuario celestial. Y ahora es el momento de definirlo. Ahora Cristo Jesús está como sacerdote allí. ¿Quieres traer tu caso ahora? A Él no lo abruman los tantos expedientes. Si tú entras a la oficina de Cristo, no hay como alguna oficina de abogados que están los montones de expedientes así y perdido entre los expedientes. Cristo toma cada caso personal, se aprende cada caso, atiende cada persona como individuo y no tiene que hacer una cita para encontrarte con Él. A cualquier hora, en cualquier momento, puedes llamar a ese abogado, presentarle tu caso y Él te defiende. Aleluya. ¿Quieres tomar ese abogado para ti? Ahora es el tiempo cuando cada caso se está definiendo en el santuario celestial. Ahora es el tiempo cuando nuestro amado Salvador está allí disponible. Dice la palabra de Dios que si alguno comete pecado puede ser perdonado porque Él es fiel y justo para perdonar a aquel que confiesa su pecado y se aparta. Yo quiero ese abogado ahora.
No sé cuánto cobran los abogados por hora, ¿saben? Pero mi Señor Jesús, que no falla un caso, que es el Rey del universo, no te cobra. Eso es como raro, al revés, Él anda tocando tu puerta convenciéndote. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Esto es como al revés, uno anda llamando al abogado y el abogado medio se le esconde y a veces no aparece. Pero Cristo anda buscando al cliente, Cristo anda buscando al acusado y diciéndole: no te cobro, tomo tu caso, te lo resuelvo y te pongo bien. Aleluya. Ese es mi Dios. Las 7 plagas no van a caer hasta que el mensaje del tercer ángel no sea anunciado y hasta que cada caso no sea decidido en el santuario celestial. Cuando los fieles hijos de Dios estén pasando por las más terribles persecuciones y amenazas, vendrán las plagas. Cuando estemos bajo un decreto de muerte, cuando ser fiel a Dios sea un delito mortal, cuando mantenerse de parte de Dios sea habernos negado a nosotros mismos, no importa lo que pase, como hicieron los 3 jóvenes hebreos, entonces Dios se levantará cual gigante, cual poderoso guerrero a defender nuestros casos. Ahí vienen las plagas. Cuando la gracia haya terminado. ¿Cuándo caen las plagas? Cuando la gracia haya terminado. Cuando cada caso esté definido, cuando lo que es justo sea justo todavía y lo que es injusto manténgase injusto todavía, entonces la ira del Dios y del Cordero se manifestará sobre esta tierra. ¿Hay alguna figura en la Biblia que ilustre las plagas? A ver, ¿me ayuda? ¿Hay alguna figura en la Biblia que ilustre ese tiempo? ¿O será un tiempo que no tenemos parangón o paralelo en el pasado? Las plagas de Egipto. A ver, otro paralelo. Otro paralelo que hable de ese tiempo de liberación. Claro, el mejor modelo es Egipto. Y si tú lees detenido Apocalipsis 15, te das cuenta que su trasfondo son las plagas de Egipto. Tiene un lenguaje similar, tiene expresiones similares, tiene hasta elementos idénticos. Porque lo que va a pasar en el tiempo del fin es antitipo del tipo. ¿Qué es eso, pastor? La palabra tipo es una representación de una realidad futura. Y hay muchos acontecimientos en la Biblia, en la antigüedad, que fueron tipo de una realidad que vendría. Por eso las 10 plagas de Egipto y la liberación del pueblo hebreo y el éxodo es un tipo de la liberación del pueblo de Dios en el tiempo del fin y la llevada hasta Canaán. ¿Están conmigo? Medio como que lo enredé, ¿verdad? Número 1, hay un paralelo con las 10 plagas de Egipto. Las últimas 7 plagas de este planeta, como las plagas de Egipto, buscan mostrar la justicia de Dios al sojuzgar y eliminar al perseguidor. Ambas plagas son muestra de que Dios es fiel a su promesa de liberación que le ha hecho a sus hijos. Ambas plagas son muestra de ¿qué? De que Dios es fiel. Dios le prometió a Abraham que su pueblo estaría en Egipto, pero que él lo sacaría de Egipto con brazo fuerte. Y cuando Egipto estaba en su pompa, en su máximo poder, Dios llegó a Egipto y le dijo al faraón: deja ir a mi pueblo. Y el faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo deje ir a este pueblo? Y como no quiso ir, Dios le dijo: te voy a mostrar quién soy. Y vinieron 10 terribles plagas. Así que las plagas son una muestra del poder de Dios. Los redimidos están juntos en ambas plagas. Al final de la liberación, de los hebreos, ese amanecer después de cruzar el Mar Rojo, esa mañana estaban frente a un mar rojo. ¿Un mar cómo? Rojo, alabando a Dios. ¿Está conmigo? ¿Te está ubicando en el tiempo? Pasaron las 10 plagas, salen por el desierto, llegan frente al mar. Y ahora frente al mar el ejército los persigue para destruirlos. Esa noche Dios abre el mar poderosamente. Durante la noche atraviesan. Y al amanecer miraron ahogado a todo el ejército enemigo. ¿Cómo se llama ese mar? El Mar Rojo.
¿Y a dónde estarán los redimidos después de las 7 plagas? ¿Quiere leerlo en Apocalipsis capítulo 15? ¿Lo tiene allí? ¿Lo tiene ahí? Mira a ver si hay similitud. Versículo 2. Y vi también como un mar de vidrio, un mar también. Los hebreos son liberados y son colocados junto al mar. Y ahora los redimidos, rescatados de la tierra, llegan al cielo y están junto al mar. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿De qué color era el mar entonces? Rojo. ¿Y cómo era el mar en el desierto? Rojo también. El mar rojo, el mar Bermejo fue que cruzaron. Sigue diciendo aquí, ¿qué más pasó? ¿Qué hicieron los hebreos cuando cruzaron el mar esa mañana, cuando vieron los enemigos vencidos? ¿Qué hicieron? Cantaron. ¿Qué cantaron? El cántico de Moisés se llama. Ese canto no podía cantarlo más nadie. Ese canto no podía cantarlo una gente de otra nación. Ese canto que cantaron esa madrugada, esa mañana, solo podía cantarla un hebreo que había pasado por la liberación. Porque era un canto que expresaba la experiencia vivida, la amargura de Egipto, el cruce del mar, la amenaza de la muerte atrás, cercado por delante. Era un canto de la experiencia vivida. Y ahora el versículo 2 dice aquí, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios en las manos. ¿Qué van a hacer ellos ahora? Versículo 3, y cantan. ¿Qué cantan? El cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Y qué cántico más? A los hebreos los liberó Moisés, a los de la última generación los libra el Cordero. Solamente la liberación del Cordero puede igualarse en la historia con una liberación, puede superar la liberación que hizo Moisés en el desierto antes. Usted y yo sabemos que al fin de cuentas quien libró en los tiempos de Moisés no fue Moisés, fue el Cordero también. Pero qué privilegio más grande Dios le ha dado a Moisés. Porque Moisés fue una tipología de Cristo. Es el personaje en la Biblia que tiene más tipología con Cristo, más parecido con Cristo, Moisés. Desde su nacimiento hasta su muerte se parecen allí. Moisés fue el único en la historia bíblica que dijo, si a ellos no lo salvan, no me salve. Si a ellos no lo redime, no me redima. En otras palabras, Moisés estuvo dispuesto a perderse para salvar a su pueblo. Y Cristo Jesús estuvo dispuesto a arriesgar su vida eterna por salvar a su pueblo. ¡Wow! Así que después de las 10 plagas de Egipto, cruzan el mar. Después de las 7 postreras plagas, los redimidos también llegaremos a un mar de vidrio. Es el trono de Dios. Juan dice, vi como un mar de cristal. El trono de Dios resplandeciente. Y ahora la gloria de Dios que estudiamos cuando estudiamos el capítulo 4 de Apocalipsis, dice que la gloria de Dios es como un sol refulgente, insoportable, que emana luz y se refleja en el mar de cristal. Da a entender que los redimidos, terminadas las plagas, son llevados a la presencia de Dios. Hay un dicho en mi país que dice, hambre que espera llenura. ¿No se lo saben? Se lo voy a decir como lo decimos nosotros, más coloquial todavía. Hambre que espera hartura no es hambre. Usted le pregunta al trabajador que está ya muerto del hambre trabajando y dice, tengo hambre, pero en mi casa me espera un banquete. Y entonces soporta el hambre por el banquete. Resiste por lo que viene. Lo que le espera a los hijos de Dios de los últimos tiempos es tan glorioso que debemos estar dispuestos a resistir por lo que viene. No importa quién persiga, no importa quién mate, no importa quién amenace. El Señor ha hecho una cita con sus hijos del tiempo, del fin, en su trono. Aleluya. En el mar de cristal, en su presencia, en ese mar de vidrio rojizo, Él ha hecho una cita con nosotros. Así que cuando estés sufriendo, acuérdate de lo que viene. Cuando estés pasando trabajo, acuérdate de lo que viene. Y adelante en el nombre del Señor, que lo que viene es maravilloso. Hay otras tipologías más. Sobre los hijos de Dios pesaba una amenaza de muerte.
en los tiempos de los hebreos, cuando el ejército los perseguía frente al mar y sobre los hijos de Dios del tiempo del fin, hay una amenaza de muerte también para el fin. Dios no se queda de brazos cruzados. Cuando sus hijos son perseguidos y maltratados, Dios se levanta. ¿Crees eso? ¿O estás sufriendo y crees que Dios no te está viendo? No tiene que pelear tu caso, Dios pelea tu caso. ¿Sabías eso? Muchas veces no tienes que defenderte, Dios te defiende. De hecho, a veces cuando nos defendemos metemos la pata, lo hacemos mal. Hay que dejar que Dios defienda. Cuando los discípulos quisieron defender a Cristo, se metían en lío. Cuando Pedro quiso defender a Jesús y jaló la espada, lo que hizo fue un problema. Pero cuando un hijo de Dios sufre, Dios no está de brazo cruzado, Dios está obrando. Y en los últimos tiempos, cuando seamos perseguidos y amenazados, botados de los trabajos, siendo la escoria de la tierra, no piense que Dios está sentado olvidado de ti. Dios está obrando. Obrando nuestra liberación. Y si Dios tiene que emplear todo el arsenal del cielo para defender a un solo hijo, lo hará. Hay una cita del libro El Camino a Cristo que dice que si Dios tuviera que mandar toda la panoplia celestial o todo el arsenal celestial para un hijo penitente que está luchando con el pecado, con una debilidad y clama a Dios, Dios lo mandará, aleluya. Dios lo hará. Así que cuando estés batallando con tu vida, con tus defectos, con tus debilidades, persevera en oración que Dios mandará ayuda. Cuando alguien te esté amenazando por ser un cristiano, persevera en oración que Dios mandará ayuda. Dios mandará. Puede estar todo el imperio contra ti, te pueden meter en el foso de los leones y cuando ya parece que te van a destruir, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y si perdemos la vida, ay pastor, ese chin no me gustó. Yo pensé que los fieles de Dios no pierden la vida. Y si no nos libra, sepa, oh rey, que tu estatua no adoraremos, porque el Dios al que servimos nos librará. Y si no nos libra, permanezco fiel. Porque no soy fiel a Dios por lo que Él va a hacer, soy fiel a Dios por lo que Él ya hizo. ¿Está conmigo, hermano? No soy fiel por lo que Él me va a dar, soy fiel por lo que ya me dio. Porque lo más grande que te puede hacer el enemigo en esta tierra es quitarte la vida humana, si Dios lo permite. Pero la Biblia dice que no le temamos a quien puede quitar esta vida, temámoslo al que te puede hacer perder para siempre. Porque mi Dios trasciende la muerte, ¿sí o no? Si perdemos la vida sirviendo a Dios, ¿qué hará el Señor? Nos levantará. Las 7 plagas tienen también tipología con la destrucción de Babilonia, el imperio babilónico. Dice la historia que el rey Ciro vino, invadió Babilonia y el imperio babilónico cayó en una noche. Y los hijos fieles de Dios fueron liberados para regresar a Sión. ¿Recuerda la historia de Babilonia? El imperio cuando cayó en la mano de Belsasar. El rey Ciro, que era el gobernante, el rey Ciro creía que era lo más grande, pero dice que cuando Ciro conquista Babilonia, y ahora es el imperio medo-persa y ya se va a establecer, Daniel, que era un ancianito, un noble de la corte de Babilonia, el rey Ciro no destruye a los nobles, sino que está mirando a quién le puede sacar bendición y ventaja. Y ahora Daniel le aparece a Ciro, el hombre más grande de la tierra en ese momento, y Daniel trae en su mano un rollo del profeta Isaías. La sabiduría y la prudencia de Daniel era conocida en todo el imperio. De hecho, hay una cita en el libro de Ezequiel donde se habla de la justicia de Daniel ya reconocida. Me imagino que Ciro, deseoso de conocer a ese sabio Daniel tan poderoso, quiere oírlo. Y lo que Daniel le trae, dice: mira, Ciro, antes que tú nacieras, Isaías 44, Isaías 45 ya tenía tu nombre. Y Ciro se queda perplejo. Mira, aquí dice que un rey llamado Ciro es el ungido, el escogido por Dios para liberar a su pueblo.
Y Ciro se queda pasmado. ¿Qué es esto? Los designios y los derroteros del universo están en las manos de Dios. Y entonces Ciro firma un decreto liberando a todo el pueblo de Dios para que regrese a Canaán. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Ah? Babilonia ha de caer. Cayó la Babilonia del pasado, pero Dios llama también Babilonia al imperio del mal del futuro y del presente. ¿Sí o no? Así como cayó la Babilonia de ayer, caerá la Babilonia de hoy también. Pero hay un llamado en Apocalipsis 18, 4 y 5. Oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y para que no recibáis sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de su injusticia. Las 7 plagas es la retribución a ese imperio del mal que su maldad se ha acumulado. Las 7 plagas vienen a destruir a Babilonia, su caída rotunda, definitiva. Por eso, antes de que las plagas caigan, hay una advertencia: salid de ella, pueblo mío, porque aún hay pueblo en Babilonia, o Babilonia está en el pueblo. ¿Cuál de las dos? Pueden estar pasando las dos. Yo puedo estar en Babilonia y Babilonia puede estar en mí. Hay un llamado rotundo: salid de ella, pueblo mío. No se puede ser de Sión y de Babilonia. Cuando Ciro firmó el decreto y otros gobernantes después de él lo ratificaron, hubieron gente de Canaán, de Sión, de Jerusalén, que decidieron quedarse y no regresar. O soy de Babilonia o soy de Canaán. ¿De dónde eres? Hay un llamado de misericordia. El último llamado de misericordia a este mundo es Apocalipsis 18, los primeros versículos: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y no recibáis sus plagas. Es como si estuviera diciendo: ya viene la destrucción. Si tú no quieres ser destruido, ¿qué tienes que hacer? Sal. No debo esperar para salir de Babilonia cuando las plagas ya vengan. Hoy debo empezar a salir de Babilonia. Hoy. ¿Y qué es Babilonia? Cuando estudiamos el mensaje del segundo ángel, estudiamos que Babilonia ha emborrachado el mundo con el vino de su fornicación. Tenemos que revisarnos. A veces, sin saberlo, tenemos creencias de Babilonia. Sin saberlo, podemos estar guardando mandamientos de hombre y no de Dios. Podemos estar obedeciendo doctrinas y creencias que son tradicionales, que me la enseñó mi abuelo, mi abuela, mi bisabuela, y siempre yo he hecho eso, siempre he estado ahí. Pero cuando usted abre la Biblia y busca el sustento, no está allí, porque es doctrina de Babilonia. Salir de Babilonia es salir de sus enseñanzas, de sus creencias, de sus engaños, a la palabra de Dios. Así que las 7 plagas van a caer, pero antes Dios quiere liberar. Y por último, las 7 plagas tienen una relación exacta con el gran día del Señor. Cuando tú revisas la Biblia, vas a encontrar que en varios textos hablan del gran día del Señor. Apocalipsis 16, 14 dice el día del Todopoderoso. Isaías 34, 8, Sofonías 2, 2, Apocalipsis 6, 17, el libro de Joel hablan del gran día del. El gran día del Señor comienza cuando empiecen a caer las plagas. Y terminará cuando el mal sea eliminado para siempre y Dios haga un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué el gran día del Señor? Porque hasta ahora pareciera que Dios está dormido. Hasta ahora pareciera que Dios es indiferente a la maldad. Hasta ahora pareciera que Dios no está mirando el pecado. Y algunos exclamamos: oh Dios, ¿dónde estás tú? La Biblia dice en el 5º sello que hasta las almas de los mártires claman: oh Dios bueno y justo, ¿hasta cuándo venga nuestra sangre? Pareciera que Dios se olvidó, pareciera que está dormido, pareciera que está agachado, está el mundo haciendo y deshaciendo. No es así. Dios tiene el control. Lo que pasa es que Dios ha sido paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando las plagas van a caer, empieza el día de Jehová,
Es como diciendo, llegó la hora en que Dios no va a ignorar. Llegó la hora en que Dios no va a pasar por alto. Llegó la hora en que Dios no va a dejar pasar. Llegó la hora en que Dios va a pedir cuenta. El gran día de Jehová. Este día comienza cuando se derraman las plagas. Y ya les dije, y culminará con un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios. Las plagas es la ira de Dios vaciada sobre este mundo sin misericordia. Mi Biblia dice que Dios es tardo para la ira. ¿Sabías eso? A Dios no le gusta airarse. Lo hace cuando ya no hay otra. Dios es tardo para la ira, grande en misericordia, pero estoy citando Éxodo 34, 6, 7 y Números 14, 18. Es tardo para la ira, grande en misericordia, pero de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Porque Dios es amor, pero Dios es justicia. 100% amor y 100% ¿qué? Como es tan real que Dios es amor, es tan real que Dios se aira. ¿Están conmigo? Porque una parte de Dios, o Dios, porque Dios no tiene parte, Dios es íntegro completo. Porque Dios, así como es amor 100%, su naturaleza no acepta la injusticia, el mal, el pecado, el desorden. Y gracias a su justicia, el amor puede permanecer. Donde hay amor y no hay justicia, el amor se derrumba. El soporte del trono de Dios es su justicia. El cimiento de su trono es su misericordia y su justicia. Es lo que crea la estabilidad. ¿O usted quiere probar un poquito cuál es el soporte? Quite el sistema de justicia de este país. Y es humano. Y es imperfecto. Y hay corrupción. De hecho, muchos de nosotros huimos de nuestros países porque aquí queda un poquito de justicia social. Cuando se derrumba un sistema de justicia, del derecho, de levantar el derecho del otro porque tiene su derecho, cuando se derrumba eso, no hay espacio para nada. La justicia de Dios mantiene el orden del universo. Así que la justicia de Dios, cuando se manifiesta, es fuego consumidor contra el pecador. Pero Dios es tan bueno que su misericordia pesó sobre su justicia. Cuando su justicia debía consumir al pecador, proveyó a Jesucristo para darnos gracia. ¿Dejó de manifestarse su justicia cuando manifestó su misericordia? No, porque la justicia se manifestó, solo que en lugar de matarme a mí, mató a su hijo. Wow, ese es mi Dios. Ese es mi Dios. La ira de Dios es santa, dice la Biblia. No la compare con la ira humana. La ira humana es imperfecta e injusta. O cuando la aplica, comete injusticia. Pero la ira de Dios es santa, justa. Su ira solo se despierta como oposición al pecado y para castigar la rebelión contra su voluntad soberana. La ira de Dios es tan real como su amor. La ira de Dios es la manifestación de su justicia, y sin justicia el amor no puede ser preservado. Un escritor dijo: la continuación obstinada del pecado se castiga a sí misma porque obstruye su propio camino al arrepentimiento. La continuación obstinada en el mal se castiga a sí misma porque obstruye el arrepentimiento y termina manifestándose la ira de Dios. Eso es Apocalipsis 15. Las plagas. Quiero que reflexionemos sobre 3 puntos de Apocalipsis 15. ¿Cuántos puntos? 3. Están allí en sus versículos. Los versículos 2 al 4 es un paréntesis.
habla de los redimidos en el trono de Dios, alabando y cantando el cántico de Moisés del Cordero y alabando la justicia de Dios. El versículo 1 con los versículos 5 al 7 es el preámbulo de los 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios para derramarla sobre la tierra. Y el versículo 8 es un anuncio de que la gracia se cerró. Entonces el templo se llenó de humo. Quiero tomar unos minutos ya para terminar, reflexionar sobre estos 3 puntos. Y yo lo quiero hacer invertido. Número 1, cuando las plagas se derraman, la gracia se ha terminado. Versículo 8. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿El templo se llenó de qué? De humo. Las plagas comienzan cuando la gracia termina. Un día la gracia terminará. ¿Me escuchaste, hermano? ¿Qué es la gracia? Es el chance, la oportunidad no merecida que Dios nos da para ser salvos. Un día la gracia terminará y en lugar de amor y misericordia del santuario saldrá justicia retributiva. Ahora mismo del santuario sale gracia, al punto que el santuario se llama el trono de la gracia. Pero cuando la gracia se termine, del santuario no saldrá gracia, saldrán 7 ángeles a retribuir con la ira de Dios. La gracia terminó una vez para Jerusalén. ¿Recuerdan la historia? Todo lo que hay en Apocalipsis tiene un antitipo. Tiene un tipo, una tipología atrás. De hecho, la gracia se puede terminar de 3 maneras para una persona. ¿Usted sabía eso? Si me muero, se acabó la gracia. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de ¿qué? De vivos. Y aún hay esperanza para los que están entre los vivos, dice el sabio. Si muero, se acabó la gracia. Así que yo debo aprovechar la gracia. Pero también yo, estando vivo, puedo agotar la gracia. Eso es terrible. Cuando alguien vivo agota la gracia, está perdido vivo. Es lo más terrible que puede pasar. Y en la Biblia hay ejemplos de personajes que agotaron la gracia y el demonio hizo posesión de ellos, como Saúl, como Judas. Y la gracia también se agota cuando él se acabe en el plazo de Dios. Por eso yo no puedo jugar con la gracia porque todavía hay gracia. ¿Me escuchó? No puedo jugar con la gracia porque todavía Dios tiene misericordia. Porque aunque Dios no la haya terminado o cerrado, yo puedo agotarla. Ya leímos el pensamiento de este escritor que dice que la participación obstinada en el pecado trae sobre mí mi propio castigo porque me cierra el camino al arrepentimiento. Cuando juego con el pecado, el ser humano pierde la capacidad de arrepentirse. Y ya lo malo le parece bueno. Y ya no se arrepiente. Y el único medio que Dios tiene de darte gracia es si hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es algo que tú lo fabricas, lo da el Espíritu Santo a aquel que lo permite. Pero la obstinación en el pecado cierra la puerta para que el Espíritu provoque arrepentimiento. Es lo que se llama en la Biblia: no contristéis al Espíritu de Dios con el cual sois sellado. Porque contristar al Espíritu es que ya Él no tiene acceso. Y la palabra de Dios enseña que cuando ya el Espíritu no tiene acceso a un alma para llevarla a arrepentimiento, se aleja con gemidos indecibles. Con un dolor inexplicable Dios se aleja porque es un alma que perdió. La Biblia habla también de gracia corporativa perdida. La Biblia dice que Jesús lloró sobre el monte de Jerusalén
Aquella tarde, mientras el sol se ponía, Cristo se paró en el monte de los Olivos, contempló a Jerusalén y empezó a llorar. Yo le llamo a esta escena la impotencia de un Dios omnipotente. Y eso es como una locura, porque si Dios es omnipotente, todo lo puede, pero aquí hay una omnipotencia de Dios. Parece una blasfemia lo que estoy diciendo, pero no. Porque aunque Dios todo lo puede, Él mismo se ha puesto límite cuando se trata de tu conciencia. Porque todo el mundo es libre. Y ahí vemos a Jesús sobre el monte de Jerusalén llorando, con un lloro amargo. Oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Si usted no lo ha visto, mírelo. Es Dios que está hablando y está diciendo que no pudo hacer algo. Porque hay algo que Dios no puede hacer, que es obligarte al arrepentimiento y a la salvación. Si tú supieras que cuando el sol cayera, si Jerusalén supiera que cuando el sol cayera esa tarde, la gracia como nación se acababa. Y la protección que Dios había mantenido sobre Jerusalén se fue. Por eso más tarde viene el cerco de Tito, el emperador Tito, el general Tito, no era emperador en ese momento, rodea a Jerusalén sin piedad. Las madres se comían a los hijos. No quedó raíz en Jerusalén que no se las comieran. Iban a los vertederos de los animales muertos y de los restos de los mataderos a comer podredumbre. Se comían unos con otros, se comían a los hijos. ¿Y fue Dios que le mandó eso? No, Dios solo retiró su gracia. Porque cada ser humano es malo y perverso, de la planta de los pies a la mollera de la cabeza. No hay cosa ilesa. Si la gracia de Dios se retira un momento, nos convertimos en demonios. Es por la misericordia de Dios que aún queda algo bueno en nosotros, por su gracia. Cuando Dios se retiró de Saúl, Saúl intentó matar a su propio hijo Jonatán. Persiguió a David, que le había levantado el reino, para matarlo. Cuando la gracia se retira de Judas, Judas termina ahorcándose él mismo. Porque el ser humano sin Dios es un desastre. La gracia, hay muestra del retiro de la gracia. La gracia un día se retirará, se acabará. El Señor ha sido paciente. Cuando se acabe la gracia, el templo se llenará de humo. El sacerdote que oficia saldrá, ya no hay que oficiar más. Se acabó el ministerio de intercesión. Durante siglos y milenios ha habido intercesión en el santuario en favor nuestro. Pero cuando se acabe la gracia, Cristo se quitará su ropa de sacerdote. La función que ha desempeñado por siglos se terminará. El santuario se llenará de humo. Nadie puede entrar. Las oraciones que no llegaron, no llegarán. La Biblia dice que el sacerdote tiene un incensario en la mano. ¿Qué representa el incensario? Dice las oraciones de los santos, los ruegos, y Cristo allí la lleva ante el Padre representándonos a nosotros. De manera que yo puedo ahora mismo entrar al santuario, llegar al trono de Dios porque hay gracia. Y el Señor toma mis plegarias, mi ruego, mi humillación y la lleva ante Dios en el incensario. Pero cuando se cierre la gracia, nadie puede entrar, dice el texto. ¿Leíste el texto? Versículo 8. El templo se llenó de humo y nadie podía entrar. La Biblia añade que nadie podía entrar. Ya no pueden allí llegar nuestras plegarias, ya no pueden ser oídas nuestras oraciones. Nadie puede entrar, nadie puede pasar. No hay sacerdote que interceda. El trono de gracia se ha cerrado. Nadie puede entrar. Por eso el escritor de Hebreos ruega con gemido indecible y dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos. ¿Quién es ese? Jesús, dice aquí, el Hijo de Dios. Retengamos la confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Pero qué? Está hablando del trono de la gracia. Dice el versículo 16: acerquémonos pues con confianza. ¿Dónde? Al trono de la gracia. Lo que te está diciendo en los versos 14 y 15 es: hay uno en el trono que te entiende, hay uno en el trono que te conoce, hay uno en el trono que sabe tu dolor, hay uno en el trono que sabe tu debilidad. Acércate con confianza.
Acerquémonos ahora que hay tiempo. Dice aquí, para alcanzar gracia, hallar misericordia, para el oportuno socorro. Pero cuando las plagas vayan a derramarse, el templo se llenará de humo y nadie más podrá entrar. Ahora el trono está abierto. ¿Cuándo se va a cerrar? ¿Sabes la fecha? ¿Cuándo se te cerrará la gracia? ¿Sabes cuándo? Ahora. Número 2, se derramará la ira de Dios después que se cierre la gracia. El versículo 5 dice, después de esto miré y el santuario del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. El santuario otra vez. Y del santuario salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñido alrededor del pecho con cinto de oro. Y uno de los 4 seres vivientes, recuerden que lo vimos en el capítulo 4, le dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de ¿quién? Que vive por los siglos de los siglos. Le entregó el trono, el santuario. Es del santuario que dice que salen. El santuario que durante muchos siglos y milenios fue un lugar de gracia, es de allí de donde parte ahora la ira. Porque acabamos de decir que Dios es amor, pero también es justicia. El Dios que ha prodigado amor al universo, llegará un momento que de allí tendrá que salir justicia. Me gusta del versículo 1 que dice que son las últimas plagas. ¿Te gusta eso? ¿Qué son qué? No habrán más. ¿Alguien dice amén? Amén, ¿por qué? No habrán más. El versículo 1 de Apocalipsis 15 dice que son las últimas, le llaman las postreras plagas. Las últimas plagas. Ya no habrán más. El mal se terminará para siempre. Aún en la destrucción de los malvados, Dios muestra amor porque está asegurando un universo en paz. En esas plagas se consuma la ira de Dios. Con esas últimas plagas se consuma su ira. La ira será cumplida, será satisfecha y la ira de Dios será aplacada. Ya no será necesaria más la ira de Dios. Aleluya. La paz, la armonía, la santidad y la felicidad reinarán para siempre. Así que, hermanos, si bien es cierto nos espera el trance más amargo de esta historia, también es cierto que después de él se acabará para siempre. Después de este negro amanecer llegará la mañana y el lucero de la mañana, Cristo, reinará para siempre. Por último, los versículos 2 hasta el 4 dice, y vi algo como un mar de vidrio. Ya leí un poco de eso. Mezclado con fuego. Y vi a los vencedores. ¿A quiénes? ¿Vencedores de qué? Vi a los vencedores, los que vencieron sobre la bestia y su imagen y sobre el número de su nombre. Estos que están frente al mar, frente al trono de Dios en el mar de vidrio, son los que se enfrentaron al poder del mal en los últimos tiempos. Que no se amedrentaron de la bestia, ni de la imagen de la bestia, ni de la amenaza del que no tenía el número. Son aquellos que dieron su vida hasta la muerte. Los vi de pie en el mar de vidrio, teniendo arpas de Dios en sus manos. Cantaban el cántico de Dios, el cántico de Moisés y del Cordero, siervo de Moisés, siervo de Dios, y del Cordero. Y decían, grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios han sido manifestados. Si tú revisas Apocalipsis 15, no tiene un orden cronológico. El versículo 1 anuncia las plagas. Los versículos 2 al 5 hacen un paréntesis y presenta a los redimidos en el trono. Algunos han querido decir que antes de que se derramen la plaga, el Señor se lleva a sus hijos para el trono. Eso es antibíblico. ¿Anti qué? Hay muchos datos que dicen que la gran tribulación la pasamos ¿dónde?
aquí. Y mientras las plagas de Egipto caían, los hebreos no estaban en Canaán. ¿Dónde estaban? En Egipto. Él no derramó las plagas de Egipto después que los sacó. Derramó las plagas para sacarlos. Y el Señor torcerá el brazo al poderío del dragón, de la bestia y el falso profeta con las plagas. Dice que llegó su ruina para siempre con las plagas. Así que estos versículos están allí para decirnos antes de la lucha final que la victoria es segura. ¿Que la victoria es qué? Segura. A Juan se le permitió ver que las plagas venían, pero se le permitió ver que durante las plagas no hay que temer si estoy del lado de Dios. Juan no solo miró las plagas, dice el versículo 2, que también vio a los redimidos junto al trono de Dios. Es una manera de decirle a Juan: no tengas temor por los hijos fieles de Dios, porque ellos estarán seguros. No tienes que temer a las plagas. Hay una sola cosa a la que tienes que temerle en el tiempo del fin: a no estar del lado de Dios. No a las plagas, sino a qué. Mientras pases por persecución y amenaza, recuerda: el mar de vidrio, el trono de Dios me esperan. Mientras pases por limitaciones por la palabra de Dios, mientras pases por penuria por ser fiel, hambre que espera hartura, lo que me espera es grande. ¿Vale la pena esperar? ¿Vale la pena ser fiel? Cuando estemos pasando por las tribulaciones más terribles, dice mi Biblia y tu Biblia, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Y quién es Miguel? Jesús, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Cuando pareciera que estamos solos, cuando pareciera que no hay ayuda, cuando pareciera que el dragón y la bestia tienen todo el control, en ese tiempo se levantará Miguel. Será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro de la vida. Aleluya. Si bien es cierto, vienen plagas, también me dice a mí como hijo de Dios que el fin se acerca y mi salvación ya llega. Hay un pastor amigo que cuando hablamos del tiempo del fin y lo que está pasando, él dice: lo bueno, ¿cómo es que dice? Lo bueno que hay es lo malo que se está poniendo. Lo bueno que hay es lo malo que se está poniendo. Porque si el mundo se pone bueno, dice que Cristo no viene ahora, porque Él dijo que las cosas irán de mal. Así que cuando vieres estas cosas, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Les dejo con una cita del libro El conflicto de los siglos. Este grupo que está en el trono de Dios, dice allí que son los que enfrentaron a la bestia. Ahí lo dice textualmente el versículo 3, versículo 4. ¿Lo leyeron? Lo dice textualmente. Dice aquí: vi como un mar de vidrio, versículo 2, mezclado con fuego, y a los vencedores, ¿de qué? De la bestia, su imagen y de su número. Está hablando del grupo que se enfrentó en los últimos tiempos contra estos poderes. Está hablando de los 144,000. Ahora miren lo que dice El conflicto de los siglos. Es un libro maravilloso. Dice aquí: ¿están despiertos ustedes? ¿No se están durmiendo? Dice aquí: delante del trono, estoy citando Conflicto de los siglos 706-707, delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego, por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal. Aleluya. Están con el Cordero en el monte de Sión,
teniendo arpas de Dios. Están de pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas, como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tañían sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ella no dice casi nada nuevo, son citas de la Biblia que está dando ella. Allí están los vencedores. Por último, 706 dice: los ángeles presencian esta reunión. ¿Quiénes presencian esta reunión? Allí están, Abdiel, los ángeles que lloraron por la caída de Adán y se regocijaron cuando Jesús, una vez resucitado, ascendió al cielo después de haber abierto el sepulcro para que todos aquellos que creyeran en su nombre sean salvos. Ahora estos ángeles contemplan el cumplimiento de la obra de redención y unen sus voces al cántico de alabanza. Así que yo quiero invitarte que mientras estudiamos las plagas, uno de los capítulos más terribles de la Biblia, tú digas: el amanecer está cerca. El Señor ya viene. Tú digas, como nos enseña la lección que empezamos este trimestre: aún queda gracia, aún el trono no está lleno de humo, hay gente que salvar. ¿Hay gente que salvar? Hay gente que salvar. Todavía el trono es el trono de la gracia. Así que yo quiero invitarte a que te conviertas en un misionero. Busque un alma para darle este evangelio. Muestra a la gente que aún hay gracia. Conviértete en un misionero del Señor. Hazlo ahora en el nombre de Cristo. Vamos a cantar este canto. Convirtamos este canto en una oración. Y luego yo quiero orar por todos aquellos que quieren decirle: Señor, yo quiero que me libre de las plagas, quiero salir de Babilonia, pero quiero ayudar a otros a salir también. Quiero orar por esas personas. Vamos a estar de pie, vamos a cantar este canto. Al contemplar
Amados, el mensaje bíblico es real y no siempre Dios estará esperándonos. Un día la gracia se acaba y estamos justo delante de ese tiempo. Lo que sigue en el Apocalipsis es eso. Hacia allá es que vamos. ¿Hay alguna persona que tú quisieras traer al trono de la gracia? ¿Alguien que tú quisieras que aproveche que aún el templo no está lleno de humo? ¿Quiere orar por esa persona hoy? Pero debo decir algo más. ¿Hay algo en mi vida que aún me mantenga en Babilonia? Porque las plagas caerán sobre Babilonia. Y el Señor en su mensaje de misericordia dice: sal de ella, pueblo mío. Eso significa varias cosas. Número uno, significa que allá hay pueblo en Babilonia, pero también significa que yo puedo estar en Babilonia. Así que yo quiero hoy orar para que Dios me ponga de su lado y me ayude a buscar a otros a su lado, porque todavía hay gracia. Vamos a arrodillarnos. Si tiene alguien por quien clamar, preséntaselo a Dios ahora. Dile que te dé forma, manera de ganar a esa persona para su trono de gracia. Vamos a orar. Amado Dios, cuando miramos lo que viene, Señor, en lo poco que entendemos, nos asusta. Pero quisiéramos que quite el miedo y que ponga un temor reverente en nosotros para entender que tenemos que apartarnos del mal. Y que esto, Señor, estos estudios nos reprendan y nos ayuden a estar consagrados a ti. Pero, Señor, al mirar el mensaje, sabemos que la consagración es para algo. La consagración no es para sacar la cizaña de la iglesia, la consagración es para llamar a otros al trono de la gracia. Así que ayúdanos, Señor, danos un corazón como el tuyo. Ayúdanos a pensar en cuántas personas tú puedes usarnos para salvar. Y úsanos, oh Dios. Ayúdanos a llevar a la gente la noticia de que aún su trono es accesible, que aún se puede entrar y que el que entra al trono de la gracia, Señor, sale perdonado y limpio. Ayúdanos a eso, a ser una iglesia que levanta tu gracia, que señala al mundo la última oportunidad que le queda. Ayúdanos a ser una iglesia que levanta tus mandamientos y la importancia de mantenernos fieles a ellos. Ayúdanos a estar de parte tuya, Señor, aunque la vida esté amenazada. Hay cosas en nuestras vidas hoy, Señor, que te pedimos que las cambie, que las trabaje, que nos ayude a rendirlas a ti, para que nos prepare para este tiempo. Bendice esta iglesia. Bendice los nombres de las personas en los que hemos pensado. Allí hay parientes, hermanos, familia, amigos que quisiéramos que sean alcanzados. Ayúdanos a alcanzarlos. Ayúdanos, Señor. Padre, agradecidos por la promesa de la liberación, queremos vivir del lado tuyo. Bendice esta iglesia, conviértenos en una iglesia misionera y en una iglesia que espera tu regreso con fidelidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.